Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no veáis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso por el camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado. Y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio de hoy hay que leerlo no solo en lo que significa en sí mismo, sino también en lo que representa el contexto en el que vivimos, que es la Cuaresma. En sí mismo vemos lo que es la fe, lo que las quejas de Jesús: solo creen si ven milagros. Es una de las quejas continuas de Jesús. La gente quiere milagros. La gente no cree de por sí en Jesús, sino solo si ven cosas excepcionales. Y aquí vemos un hecho curioso que se repite pocas veces, pero algunas veces en el Evangelio, que es este curar a distancia, que va contra toda aquella mentalidad pagana y a veces incluso del Antiguo Testamento, que a veces se mezclan cosas paganas, cuando la gente espera que los milagros se hagan en plan brujo. O sea, llega el brujo, hace los grandes aspavientos, hace oraciones extrañas, cosas, lo que sea, y entonces se produce la curación. Y Jesús, al estilo de como era Eliseo u otros profetas, ni hablar de eso. Jesús, si hace falta, cura a distancia. Tú pides por tu hijo está en Cafarnaún, pues tu hijo ya está curado, ya puedes volver a casa. No hace ni grandes aspavientos ni grandes cosas. Y además no lo hace como hacían los profetas, que curaban siempre en nombre de Dios. Jesús cura en nombre propio. No hace falta decir que cura en nombre de nadie. Él es el Hijo de Dios. Ahí hay la gran diferencia entre Cristo y lo que son después todos los santos que han hecho milagros, o los exorcistas cuando sacan demonios, que todos lo que han hecho es en nombre de Cristo. Han actuado. Jesús no. Jesús lo hace en nombre propio, o sea que no hace falta que diga absolutamente nada. Él cura, porque Él tiene todo el poder de Dios como Hijo de Dios, como encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y por eso es absolutamente distinto, aunque sigue algunos patrones de lo que son los profetas, pero Él es mucho más que un profeta. Y por eso en Él hay una novedad absoluta en la forma también de hacer, aunque algunas cosas se puedan parecer al Antiguo Testamento. Y aquí el punto central de cara a la Cuaresma es la segunda parte. 2 veces nos dice que este funcionario real creyó. Primero, ante la palabra de Jesús. Dice que cuando le dice que su hijo está curado, él cree y vuelve a Cafarnaún.
Y después nos dice que cuando llega a su casa, allí creerán él y toda su familia. Y aquí hay dos aspectos que tendríamos a veces que reflexionar. Uno es el creer ante la palabra de Jesús. El funcionario no ha visto todavía el milagro, no ha visto nada, simplemente cree a la palabra de Jesús cuando le dice que el hijo está curado y cree que si lo dice él es así. Eso es tener fe, cuando se da credibilidad a alguien en algo que es aparentemente imposible, da credibilidad a Jesús y dice que cree. No cree solo a que sea curado el hijo, sino que cree en Jesús y en su palabra. Pero lo curioso es que, y esto sale muchísimo en todo el Nuevo Testamento, la fe no es solo personal, sino que muchas veces se nos dice creyó él y su familia. Y eso quiere decir que la fe se transmite familiarmente. Esta es una de las cosas que desde, sobre todo, la Revolución Francesa se están perdiendo en nuestras sociedades, donde se está pasando de lo que es el sentido de familia al sentido del individuo o el ciudadano, cuando en realidad las creencias, la fe, el mantenerse unido, eso es familia. Curiosamente, antiguamente la unidad no era el individuo, eran las familias. Eso es verdad que cada vez interesa menos, sobre todo la mentalidad democrática, que lo que hace es intentar apagar todo lo que es la sociedad para que al final, con la excusa de que lo que valen son los votos individuales, al final los políticos puedan hacer lo que quieran. Pero en realidad, en origen, la sociedad se basa en las familias, no en los individuos. Los individuos valen por lo que es, todo el mundo vale por sí mismo como persona, pero las personas están integradas en lo que son las familias. Y clásicamente son las familias las que realmente actúan en una sociedad. No es una persona individual, aunque últimamente se está intentando que no sea así, que las familias no cuenten, que sean minúsculas, que sean pequeñas, que no sean nada ante la sociedad, que cuente solo el individuo. Para nosotros las familias son importantísimas y han sido desde siempre las grandes transmisoras de la fe, de los auténticos valores, de las auténticas virtudes. Y para nosotros la familia es fundamental. Es aquello que se dice de siempre y continúa siendo verdad. Es la que amalgama la sociedad. Es el núcleo fundamental de la sociedad, no el individuo, sino las familias. Son el núcleo por el cual las sociedades van siempre adelante. Y es en las familias donde se cree, donde se vive la fe, donde se vive especialmente el amor de Dios. Que el Señor escuche nuestras palabras, atienda a nuestros deseos y haga caso de las peticiones de su Iglesia penitente. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de Cuaresma tenga mayor hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y el mundo entero experimente días de gracia y salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pecadores y los indiferentes, que en este tiempo de gracia se conviertan a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concede, Dios Todopoderoso, a tu pueblo la conversión del corazón, para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.